Muy bien, lo que vamos a mirar el día de hoy tiene que ver con el flujo de datos y los BI simples. Cuando hablamos de los flujos de datos, a diferencia de código, en Labio se ejecutan de otra manera. Inclusive existen algunos orden de operadores en código. Por ejemplo, primero se ejecuta la multiplicación, luego la división, o la división, la multiplicación, la resta o la suma, y así sucesivamente. En un flujo de datos, por lo regular, en un lenguaje basado en texto, se van a ejecutar de arriba hacia abajo en un flujo de datos en código. De arriba a abajo y de derecha a izquierda se puede ejecutar. Pero en lenguaje gráfico como Labview, el flujo es diferente. El flujo se recomienda que lo configuremos o que programemos de izquierda a derecha. Tú puedes cablear que este cable, por ejemplo, se venga para acá, luego se venga para allá y hacer un montón de cosas, pero es recomendable por buenas prácticas de programación en Labview que nuestro flujo o que nuestro programa sigan un flujo de izquierda a derecha. Aunque en el orden de que se ejecuta primero y que se ejecuta después, ahí varía muchísimo con respecto a los de código. Entonces vamos a mirar cuál es el flujo de los datos. Supongamos que tenemos estos ejercicios, tenemos estos dos. ¿Qué segmento de código se ejecuta primero? Es la pregunta. De este ejercicio tenemos un control A y otro control B. Tenemos un nodo de multiplicación y un nodo de suma. Si decimos cuál es el segmento de código que se ejecuta primero, pues bueno, en este caso, ¿cómo es que se ejecuta en Labview? En Labview, mientras todos los nodos de entrada, todos los datos de entrada, lleguen a un nodo o a un sub-BI, eso es lo primero que se va a ejecutar. Por lo tanto, para que se ejecute este, tienen que llegar A y B y se va a ejecutar este nodo de multiplicación. Pero, si ustedes se fijan, yo tengo un nodo de suma. Para poder que se ejecute este nodo de suma, va a depender de la salida de la multiplicación. Por lo tanto, bueno, y de este constante de 10. Por lo tanto, el orden de ejecución aquí, lo primero que se ejecuta, pues bueno, siendo la multiplicación y después la sumatoria. En este otro ejercicio, lo primero en ejecutarse, recuerdo lo que les comenté, mientras lleguen los tres datos de entrada, se va a ejecutar la sumatoria y posteriormente la división. Entonces, de esa manera es como se va a ejecutar. Bien, si yo tuviera esto en un solo en un diagrama de bloques, ¿qué sería lo primero en ejecutarse? Si yo lo tuviera esto en un solo diagrama de bloques, ¿qué es lo primero en ejecutarse? Entonces la respuesta correcta para saber qué es lo primero en ejecutarse, pues ahí les va. Algunos pueden decir es la multiplicación según el orden de operadores en código. Después sigue la división, pero pues en este caso la división depende de la sumatoria. Entonces, la respuesta correcta para determinar qué es lo primero en ejecutarse en un diagrama de bloques que esté algo similar a esto, la respuesta correcta es no se sabe. Yo dije hace ratito o hace un momento que mientras lleguen los datos de entrada a un nodo o a un sub-BI, es lo primero que se va a ejecutar. Entonces no se sabe si primero lleguen los datos de entrada a la sumatoria o lleguen primero a los datos de entrada a la multiplicación. Por eso la respuesta correcta es no se sabe. Lo segundo, también no se sabe cuál sería lo segundo en ejecutarse. Si la sumatoria o sería la división o sería esta sumatoria. No se sabe cuál es lo primero, lo segundo y lo último en ejecutarse. Bien, aquí tengo mi programa. Voy a correr el programa de una manera resaltada y voy a colocar los datos de entrada respectivos. 4, 5 y un 6. Muy bien. Tengo una ejecución resaltada, lo voy a correr y vamos a mirar cuál va a ser el primero en ejecutarse. Ojo, aquí en mi computadora probablemente sea pues va a ser uno de los operadores, pero en su computadora sea otro nodo que se ejecute primero. O a lo mejor lo vuelvo a correr el programa y no es el mismo nodo que se va a ejecutar primero.
Dijimos que lo primero que se debe ejecutar en labio es lo primero que llegue. Entonces vamos a ver. Ok, lo primero en ejecutar, si se fijan, fue la sumatoria, la división, por último la multiplicación y luego la suma. Va de nuevo. Ya tengo aquí los datos, ¿sí lo ven? Entonces lo primero en ejecutarse fue la sumatoria, luego la división, luego la multiplicación y por último la sumatoria. En esta ejecución resaltada. ¿Ok? Por eso la respuesta correcta que les comentaba, que es lo primero en ejecutarse, pues no se sabe. ¿Por qué? Porque no se sabe qué es lo que va a llegar primero, si C, D, E a la sumatoria. Bien, ¿qué puedo hacer si deseamos ejecutar un segmento de código después de otro? Es decir, que primero quisiera ejecutar el diagrama A y luego el diagrama B. O que si primero quiero ejecutar el diagrama B y luego el diagrama A. Bueno, hay dos respuestas. La primera respuesta es utilizar la estructura de secuencia. La estructura de secuencia la vamos a mirar más adelantito y lo vamos a explicar. Y la segunda respuesta que pudiera ayudarme para ejecutar primero el diagrama A y luego el diagrama B, o el diagrama B y luego el diagrama A, bueno, sería a través de un clúster de error. Los clústeres de error también lo vamos a mirar más adelante. De hecho, lo vamos a mirar en algunos de los ejemplos en cuestiones de flujo de datos.